Hola chicos, buenas noches. Bueno, vamos a hacer el día de hoy un repaso de lo que es meningitis bacteriana. Sé que ya lo han visto como tema aislado, digamos, únicamente cuando mencionan algunos microorganismos puntualmente que producen la meningitis, pero de lo que se trata acá es de hacer un gran resumen pues de esta enfermedad, que es muy importante. Entonces vamos a manejar esta temática el día de hoy. Vamos a tener una definición de la meningitis, la epidemiología, la etiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y prevención finalmente. Bueno, entonces, ¿qué es la meningitis como tal? Es un proceso inflamatorio de las leptomeninges y el líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo. Recordemos que las meninges se dividen en paquimeninges y leptomeninges. La paquimeninge es una sola, que es la dura madre, y las leptomeninges son la aracnoides y la pía madre. Quiere decir que la meningitis como tal es una inflamación de las meninges de tipo blando. ¿Listo? Dice acá, mientras que la meningoencefalitis combina es decir, la inflamación de las meninges, con una inflamación del parénquima encefálico. Es decir, la meningitis únicamente se va a localizar en estas membranas que recubren el cerebro, la masa encefálica, y también la médula espinal. Y cuando ya hablamos de meningoencefalitis es cuando la infección alcanza todo lo que es el parénquima del tejido del sistema nervioso central. Puede ser de origen bacteriano, como en la mayoría de los casos, aséptica, se dice que es aséptica cuando es de origen viral, o crónica, que puede tener muchísimas etiologías. Entre ellas están la tuberculosis, es decir, las micobacterias, las espiroquetas, las espiroquetas como Treponema pallidum, los criptococos, que son un tipo de hongos. Incluso pues la histoplasmosis también puede desencadenar cuadros de meningitis. Hablemos un poco de la epidemiología. Se dice que en Colombia la meningitis de tipo bacteriano tiene una incidencia de 0,5 por cada 100.000 habitantes. La meningitis bacteriana, si nosotros vemos el último reporte del Ministerio de Salud en el CIVIGILA, a la semana epidemiológica 37, es decir, la semana que pasó, tenemos reportados 291 casos a nivel nacional. De esos 291 casos, 128 casos son probables y solamente 163 se han podido confirmar por laboratorio, es decir, con pruebas específicas de análisis de líquido cefalorraquídeo o incluso con pruebas moleculares como la PCR. Boyacá, a la semana 37 de 2015, reporta solamente 2 casos. Y Antioquia es el departamento con más casos, con 54 en lo que llevamos acumulado de este año. Normalmente el comportamiento de todos los años es el mismo. Los departamentos que más presentan incidencia de meningitis de tipo bacteriano son Antioquia, algunos departamentos de la costa, los llanos orientales y lo que es Cundinamarca. Boyacá siempre ha tenido unas cifras bajas, no muy representativas. Este comportamiento no ha sido, digamos, todo el tiempo así. La vacunación ha sido una herramienta fundamental en lo que tiene que ver con la disminución de las tasas de incidencia y por supuesto de mortalidad por meningitis acá en Colombia y en todo el mundo. Bueno, respecto a la epidemiología, ¿a quién le da la meningitis? Más común en niños y adultos jóvenes. Niños menores de 10 años. En estos niños, digamos, de todos los casos de meningitis que se presentan, el 80% está localizado en niños que tienen menos de 10 años. Representa la tercera causa de ingresos a la UCI pediátrica. Y tiene una mortalidad en este momento que se ubica entre el 15 y el 30%, como les decía, gracias a la vacunación. Pero sin tratamiento, esta enfermedad es potencialmente fatal en el 100% de los casos. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay un tratamiento oportuno, porque pueden haber casos en los cuales
el paciente, cuando ya llega al servicio de salud, está supremamente deteriorado, la infección ya ha avanzado demasiado, ya se ha convertido en una meningoencefalitis, pues ya es muy reducido el pronóstico de vida. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar la meningitis? Entonces, edad, pues los niños menores de 10 años, como decíamos, adultos jóvenes, y acá falta algo, que son las personas de más de 65 años. Esto lo habíamos visto ya en algunas charlas. Las personas de más de 65 años, por todas las comorbilidades que presentan, por el uso incluso de algunos medicamentos como los corticosteroides, medicamentos que, digamos, disminuyen la respuesta inmune celular innata, pues están más propensos a desarrollar este tipo de enfermedades bacterianas, infecciosas. El sexo se presenta más en varones que en niñas. Coexistencia de enfermedades como sinusitis, otitis media, neumonía o bacteremia. Ya vamos a ver cuáles son los agentes, pues nosotros ya lo hemos repasado, que producen sinusitis, otitis media y neumonía. Esos mismos agentes, por una migración, digamos, hemática, van a producir los cuadros de meningitis. Ya vamos a ver cómo es el proceso fisiopatológico. Condiciones de hacinamiento y pobreza, por supuesto. Personas que además tengan algún tipo de problemas de nutrición, como ustedes saben, la defensa humoral está compuesta principalmente por los anticuerpos que son proteínas. ¿Las proteínas de dónde vienen? De los aminoácidos. ¿Y de dónde obtenemos nosotros aminoácidos? Pues de la alimentación. Entonces, personas que tengan problemas graves de desnutrición se consideran inmunodeprimidas siempre. ¿Listo? Otras condiciones como inmunodeficiencia por VIH, glucocorticoides, la diabetes mellitus o cáncer. Disfunción esplénica, como ustedes saben, el vaso. Y los macrófagos que se encuentran allí hacen parte del sistema retículo endotelial. Ese sistema retículo endotelial tiene los macrófagos profesionales del sistema inmune. Es decir, nosotros en cualquier momento podemos presentar una bacteremia, pero como la sangre, digamos, circula por todo el organismo, cuando llega al vaso, ahí hay como un filtro, por decirlo así. Toda la respuesta inmune celular va a estar ahí muy pendiente, y los patógenos que se localicen ahí son destruidos de una manera supremamente rápida. Entonces, personas que no tengan vaso van a tener, digamos, un déficit de esa respuesta de tipo celular de los macrófagos, y pues van a estar propensas al desarrollo de la meningitis. Temporada de infecciones respiratorias, claro que sí. Traumatismo craneoencefálico con fractura de base de cráneo, salida de líquido cefalorraquídeo por las vías nasales, eso se llama rinorrea. No solo el traumatismo, sino también, digamos, por accidente, sino también por cirugía. Por ejemplo, las cirugías, las neurocirugías, las cirugías que requieren un abordaje supremamente invasivo del sistema nervioso central, pues son un factor de riesgo para desarrollar meningitis. Respecto a la etiología, entonces, las bacterias o los agentes atacan de acuerdo al grupo etario. Esto ya lo hemos revisado varias veces. En neonatos, en niños prematuros y pues hasta 2 meses de edad, lo más común es encontrar la meningitis asociada al Streptococcus del grupo B. El Streptococcus, este Streptococcus es de la Galactiae. También se encuentra Listeria monocytogenes, que lo vimos en charlas anteriores, por una transmisión que puede ser vertical. En niños que se encuentran entre los 2 meses y los 6 años, van a estar los 3 agentes más comunes y que se encuentran en la epidemiología colombiana, que son el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza y el Neisseria meningitidis. Y en los mayores de 6 años y adultos, pues están los mismos 3 agentes. Hablábamos de Listeria monocytogenes también, que se presenta o ataca mejor a personas de más de 60 años. Entonces, Listeria, como vemos, ataca en edades extremas. El Galactiae a niños recién nacidos y hasta 2 meses, y los 3 agentes más frecuentes ya a lactantes y pues niños y adultos.
Acá hay un tipo de etiología en situaciones especiales, como les decía, situaciones en las que se puede desarrollar una meningitis, como por ejemplo cirugías que tengan que ver como válvulas de derivación ventrículo-peritoneal. Esto es para reducir presión intracraneana, por ejemplo. Mielomeningocele, heridas penetrantes de cráneo, neurocirugía, fístulas. Respecto a inmunodeficiencias, pues el déficit de linfocitos T, el VIH, cuando ya se desarrolla como SIDA, un déficit de inmunoglobulinas, que como les decía puede tener un origen meramente nutricional, un déficit del complemento, que ustedes ya están viendo complemento, el complemento es esa respuesta también muy rápida a lo que es la invasión de bacterias, y la asplenia por las condiciones que ya les explicaba. Bueno, respecto a la etiología viral, como les decía, estábamos viendo las bacterianas. Respecto a la etiología viral, es más frecuente encontrar o aislar los enterovirus, seguido de los herpes virus de tipo 2, el VIH, la varicela, la influencia, la rubeola y los adenovirus. Las etiologías virales normalmente son autolimitadas, digamos que no son potencialmente mortales. Dice que generalmente la rigidez de nuca suele presentarse en los últimos grados de flexión anterior del cuello, es decir, clínicamente van a presentar las mismas características de una meningitis, pero los signos van a estar un poco atenuados. Ya vamos a ver cuáles son esos signos. Por lo general faltan los signos de irritación meningea, que son Brunziski y Kernig, que ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, etiología fúngica, como les decía, es muy rara. Se presenta en pacientes inmunodeprimidos, es decir, pacientes con leucemia, cáncer, sida, neutropénicos, que están sometidos a algún tipo de terapia inmunosupresora, y los agentes que normalmente se aíslan son la cándida, Candida albicans, y toda su familia, Crucei, glabrata también puede estar ahí, el Histoplasma capsulatum, Coccidioides imitis y el Cryptococcus neoformans. ¿Listo? Entonces estas etiologías son muy raras, son en un grupo muy especial de pacientes, pero también hay que tenerlas en cuenta cuando se haga el análisis de líquido cefalorraquídeo. Respecto a la fisiopatología, ¿cómo es? Entonces las bacterias pueden presentarse o estar colonizando la mucosa, la nasofaringe. Hay una penetración de la bacteria a través del epitelio, hay sucesos de bacteremia, hay una invasión de las meninges. ¿Esto cómo se da? Las bacterias migran a través de los vasos sanguíneos, a través de los plexos coroideos y toda la microvasculatura cerebral. Se van a localizar, por supuesto, en toda la vasculatura a nivel de las meninges de tipo blando. Van a producir una inflamación. ¿Por qué? Porque va a haber un daño en el endotelio vascular cerebral, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder allí, digamos, en esas meninges? Va a haber una extravasación de plasma, va a producirse por lo tanto un edema y una diapedesis. La diapedesis, ustedes ya saben, es la migración de los elementos celulares, principalmente leucocitos, desde el torrente sanguíneo hacia, digamos, un sitio donde hay una respuesta inmune mediada por las citoquinas de tipo inflamatorio, interleuquina 1, interleuquina 2, factor de necrosis tumoral. ¿Esto qué va a producir? Un aumento de la presión intracraneana, porque como ustedes saben, esas son unas membranas supremamente finas con unos espacios casi que virtuales entre ellas. Entonces, al existir ahí una respuesta edematosa inflamatoria, lo que va a hacer es un aumento de la presión sobre la masa encefálica como tal. Eso va a producir un aumento de la presión intracraneana, además por la extravasación de ese líquido, de ese plasma. Va a producir también una disminución del flujo sanguíneo cerebral. ¿Por qué? Porque al estar inflamada, digamos, toda la estructura, los vasos van a tender a colapsarse. Entonces va a haber una disminución del flujo sanguíneo que va a producir hipoxia e incluso puede producir infartos en algunas regiones del cerebro. Posteriormente, pues, ¿qué se va a dar? Isquemia e infarto. Esa es la fisiopatología. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico, muchachos? Las consideraciones que se tienen que tener es de acuerdo al grupo etáleo, al germen y a la fisiopatología sindromática. Entonces vamos a ver algunas cosas acá. Según edades, como yo les decía a ustedes, los adultos mayores, es decir, las personas de la tercera edad, los ancianos y los niños, los muy pequeñitos,
Normalmente no presentan fiebre. ¿Listo? Entonces, lo que son adultos y niños mayores tienen este cuadro clínico clásico, que es una fiebre, la cefalea, la rigidez de nuca y antecedentes de infección respiratoria. Niños de 3 meses a 2 años van a presentar lo mismo, pero pueden presentar, por ejemplo, convulsiones. Pueden presentarse el abombamiento de las fontanelas. Esto es importante en los niños de menos de 2 años que todavía no tienen cierre de fontanelas. Es muy fácil palpar la hipertensión de esas fontanelas cuando hay un proceso de meningitis. En los ancianos pueden no estar presentes, simplemente puede existir, por ejemplo, un estado de alteración del nivel de conciencia y nada más. Ojo que en los neonatos la fiebre no existe, pero por el contrario se puede presentar es hipotermia. Situación de hipotermia, el niño está frío, lo abrigan, no responde a que le pongan más cobijitas, entonces permanece frío, está hipotónico, no se mueve y tiene incapacidad para amamantar. Eso es clásico de una meningitis en un neonato. Entonces, de acuerdo a la frecuencia hay una triada. La triada de la meningitis es cefalea, fiebre y rigidez de nuca. ¿Listo? Esto es para toda la vida. ¿Cuál es la triada de la meningitis? Cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Siempre, sea cual sea la etiología, si se encuentra esta triada, nosotros en lo primero que tenemos que sospechar clínicamente es en una meningitis. ¿Listo? Se puede presentar también importantes alteraciones en el estado de alerta, es decir, en el estado de conciencia, en más del 80% de los casos. Los signos de Kernick y Brudzinski, que ya los vamos a ver, vómito, convulsiones y hallazgos neurológicos focales. Esto se da también por aumento de la presión intracraneana. Entonces, clave los primeros 3 y los signos que ya vamos a ver cómo se evalúan. Bueno, estos son, de acuerdo a los gérmenes, cuáles son los principales signos o síntomas que van a referir los pacientes. Entonces, si es por ejemplo por el streptoneumoni, se va a presentar siempre la fiebre, la rigidez nucal, el déficit neurológico focal, convulsiones incluso se pueden presentar o alteración del nivel de conciencia. Pero recordemos, cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Entonces, ¿dónde está acá la cefalea? Bueno, acá no la pusiera, pero listo. Streptococcus pneumoniae produce las 3. Neisseria meningitis también, fiebre con la rigidez de nuca. Importante en Neisseria meningitis esto, que es la producción del exantema petequial. Este es un exantema, o mejor, aparecen unas petequias diseminadas en todo el cuerpo, principalmente en tronco y brazos. La petequia, recordemos que se produce por la extravasación de los glóbulos rojos, o mejor dicho, es una microhemorragia, por decirlo así, que no va a desaparecer cuando nosotros hagamos una presión. Entonces es una lesión de tipo plano, color moradito, purpúrico, que se produce únicamente cuando está Neisseria meningitis, está más asociado a Neisseria meningitis. Listeria monocitogenes presenta la fiebre, la rigidez de nuca y las convulsiones. Haemophilus influenza, que también es muy común, mire, como ustedes ven, Pneumoni, Haemophilus influenza, y Neisseria meningitis comparten siempre la fiebre, la rigidez nucal y acá no está puesto, pero el dolor de cabeza siempre, sí o sí. Esto es el exantema petequial que les hablaba. Estas son las petequias, pequeñas microlesiones características de Neisseria meningitis. Entonces, si les ponen un caso clínico de un paciente que llegó únicamente con fiebre, de pronto alteración del nivel de conciencia y tiene unas petequias, ustedes lo primero en lo que van a pensar es que tiene un proceso por Neisseria meningitis, una meningitis. Bueno, decíamos que se presenta en la triada fiebre, cefalea y rigidez nucal. Miren, la rigidez de nuca se evalúa clínicamente cuando el paciente está de cúbito supino. Nosotros lo único que vamos a tratar es de flexionar la cabeza, hacemos una flexión y vamos a sentir esa resistencia en el cuello del paciente. Esa es la rigidez de nuca.
El signo de Brunziski es cuando nosotros continuamos haciendo esa flexión, lo tenemos acá abajo, hacemos una flexión, digamos, más cerrada, ¿sí?, de la cabeza, y el signo consiste en que, como hay irritación de tipo meningeo, el paciente va a flexionar la articulación de la rodilla y va a recoger sus piernas. Este es el signo de Brunziski. Yo hago la flexión de la cabeza y el paciente me flexiona las piernitas, me flexiona la articulación de la rodilla principalmente. Ahora, el signo de Kernick, ¿cuál es? Yo con el signo de Kernick tengo al paciente también lo mismo, de cúbito. Lo que voy a hacer es tratar de realizar la flexión de la cadera, ¿sí?, manteniendo la pierna, todo el miembro inferior completamente estirado. ¿Qué va a pasar? En algún punto, cuando la flexión de la cadera sea importante, el paciente, por la irritación, va a hacer una flexión también de la articulación de la rodilla, y es decir, que no va a permitir que nosotros hagamos la flexión de la cadera con la pierna completamente horizontal, sino que la va a mantener encogida. ¿Listo? Entonces este es el signo de Brunziski y este es el signo de Kernick, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Cuáles son las complicaciones de la meningitis y por lo tanto pues de la meningoencefalitis cuando ya es más avanzado? Entonces puede producir un edema cerebral grave, un choque séptico, que nosotros ya vimos que es choque, una coagulación intravascular diseminada, estado epiléptico y lesiones trombohemorrágicas cerebrales. Eso es agudo. Subagudo, pues una producción, por ejemplo, de un empiema subdural. Empiema es la acumulación de pus, fenómenos trombohemorrágicos, hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo con posterior aumento de presión intracraneana, y tardías, es decir, ya lesiones que puede dejar, incluso cuando se trata adecuadamente, puede dejar hipacusia, déficit motores, alteraciones del lenguaje, alteraciones de la conducta o retraso mental, por ejemplo, en los niños que son muy pequeños y que el tratamiento se instaura de manera tardía. ¿Cómo diagnosticamos la meningitis? La clínica es muy importante. Como les decía, el primer abordaje va a ser de acuerdo a los signos y síntomas que presenta el paciente, pero nosotros tenemos que realizar el estudio del líquido cefalorraquídeo, que se obtiene por una punción lumbar, ¿sí? Del líquido cefalorraquídeo nosotros vamos a hacer varios análisis. El primero de ellos es el citoquímico. En el citoquímico nosotros vamos a medir proteínas, vamos a medir glucosa. En el frotis IgG vamos a ver pues si hay presencia de bacterias, y vamos a realizar también un cultivo de ese líquido cefalorraquídeo. En el frotis o el GRAM, mejor dicho, es positivo en más del 60% de los casos cuando hay presencia de bacterias, y el cultivo es positivo en más del 80% de los casos. Es decir, es muy importante obtener una muy buena muestra, una muestra suficiente de líquido cefalorraquídeo para poder hacer este análisis. Bueno, esta tabla es supremamente clave y nos permite a nosotros diferenciar cuando estamos presentando una meningitis de etiología bacteriana, viral, tuberculosa, o que está en este momento siendo tratada, ¿sí? Esta tabla es muy importante porque, como ustedes saben, para aislar un virus o para cultivar un virus se necesita una tecnología supremamente avanzada, se necesita tener disponible cultivo de células, y en nuestro medio, digamos, no es común. Lo que es común es que nosotros con este análisis podamos decir si una meningitis no es bacteriana, qué características cumple para que sea viral y reciba el manejo como una meningitis de tipo viral. Entonces vamos a ver, el líquido cefalorraquídeo normal tiene un recuento de leucocitos que tiene que ser inferior a 10, ¿sí? 10 células por microlitro. Normalmente las células que se pueden encontrar ahí son mononucleares. Las proteínas tienen que ser menores a 45 miligramos por decilitro, y la glucosa normal que se puede encontrar es de 35 a 130 miligramos por decilitro. ¿Listo? Cuando nosotros en el análisis citoquímico del líquido cefalorraquídeo nos cuentan que hay una leucocitosis de más de 1000 células por microlitro, y que ese tipo de células que aislaron es principalmente polimorfonucleares,
nosotros de una vez ya estamos ubicándonos en la casilla de la meningitis de tipo bacteriano. ¿Listo? Entonces, una meningitis bacteriana va a tener leucocitosis, ¿sí? Va a tener predominio de polimorfonucleares en esa muestra de líquido cefalorraquídeo, va a tener un aumento sustancial de las proteínas y va a tener una disminución de la glucosa. La disminución de la glucosa es lógica. Las bacterias, ustedes saben, utilizan la glucosa para todo lo que es su metabolismo, síntesis de proteínas además. Entonces vamos a tener glucosa disminuida y proteínas aumentadas. Cuando hay una meningitis viral, hay un aumento sustancial también de las células, de los leucocitos, pero el predominio va a ser principalmente mononuclear, es decir, de tipo linfocítico. ¿Listo, muchachos? Puede que en algunos momentos se encuentren polimorfonucleares, pero por lo general son linfocitos lo que vamos a encontrar. Las proteínas pueden estar normales o ligeramente aumentadas y la glucosa va a estar normal. ¿Por qué? Porque los virus no utilizan la glucosa del líquido cefalorraquídeo para absolutamente nada. Cuando hablamos de una meningitis tuberculosa, van a haber también aumento de los leucocitos. Las células que vamos a encontrar principalmente son linfocitos también, y las proteínas sí que van a estar acá supremamente aumentadas. La glucosa va a estar disminuida también porque el Mycobacterium tuberculosis utiliza la glucosa. Cuando es una bacteriana parcialmente tratada, va a haber presencia de leucocitos de menos de 1000 células por microlitro. Puede haber predominio de las dos, las proteínas ligeramente aumentadas y la glucosa disminuida. Entonces es clave entre bacteriano y viral mirar el tipo de células que predominan, ¿sí? Digamos, la presencia de células, en el líquido cefalorraquídeo se llama pleocitosis, ¿sí? Entonces, cuando decimos hay una pleocitosis de predominio polimorfonuclear, estamos hablando de una meningitis bacteriana, y cuando decimos que hay una pleocitosis de tipo mononuclear, o linfocítico, nos ubicamos en una meningitis viral. Y vamos a ver la glucosa disminuida más bacteriana. Glucosa normal es una meningitis de tipo viral. Macroscópicamente podemos encontrar algún indicio, sí. Normalmente las meningitis de tipo bacteriano, en el momento de realizar la punción, el líquido cefalorraquídeo que vamos a obtener va a ser un líquido turbio, es decir, con una presencia de respuesta inflamatoria, ya que podemos nosotros decir que puede tener trazas de pus. Va a ser un líquido turbio, no va a ser un líquido completamente cristalino. En algunos casos nosotros podemos estar frente a una meningitis de tipo bacteriano, pero en el gram y en el cultivo no se aísla ningún agente. Ese es el caso, por ejemplo, de Listeria monocytogenes, que yo les comenté en alguna ocasión, que tiene una tasa de replicación muy baja. Entonces puede que algunas veces no se aísle el microorganismo, pero toda la clínica nos puede estar dando para que sea una meningitis bacteriana, y si se mira la glucosa puede estar ligeramente disminuida. Entonces de una vez yo instauro tratamiento. La imagenología, digamos que acá no es tan específica, ¿sí? En los niños, por ejemplo, se puede encontrar una separación de las suturas, o por ejemplo la hipertensión, como les decía, de las fontanelas. En el TAC se pueden encontrar áreas de infarto, áreas de formación de absceso, o este tipo de regiones hiperdensas, como ustedes ven, que van empezando a marcar como todas las circunvoluciones de la masa encefálica, y estas regiones hiperdensas constituyen respuesta inflamatoria. Bien puede ser extravasación de plasma o sangre, o formación acá de pus. ¿Listo? Entonces, claro que las imágenes no son tan, por decirlo así, sensibles. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Primero que todo, nosotros tenemos que estabilizar al paciente, monitorizar signos vitales, verificar su diuresis, es decir, su gasto urinario, su nivel de conciencia y qué tipo de focalidad neurológica está presentando. Hay que realizar, por supuesto, la punción lumbar para el análisis del líquido cefalorraquídeo y buscar disminuir la hipertensión intracraneana. Pero esa hipertensión intracraneana se disminuye normalmente cuando nosotros tratamos la base del problema. Es decir, si nosotros controlamos la infección,
pues va a disminuir todo ese proceso que les explicaba en la fisiopatología de extravasación de plasma, extravasación de células, y va a reducir la presión intracraneana por el simple tratamiento antibiótico. Entonces la hipertensión intracraneana se reduce solita cuando nosotros manejamos la patología o el microorganismo que está causando la enfermedad. Hay dos tipos de tratamiento que nosotros podemos instaurar. Uno es uno empírico, cuando el paciente llega, por clínica me da mi meningitis, y después que yo hago o solicito el estudio de líquido cefalorraquídeo, mientras me dicen qué microorganismo es específicamente el que puede estar presente, yo tengo que iniciar un tratamiento empírico y después inicio la terapia específica. Entonces, acá están las indicaciones de acuerdo al grupo etario de los antibióticos que nosotros vamos a utilizar. Son antibióticos muy fáciles de aprender, ya los hemos visto. Entonces, en los lactantes pretérmino y lactantes de menos de un mes, nosotros vamos a utilizar esta mezcla: ampicilina junto con la cefotaxima. En lactantes de 1 a 3 meses vamos a utilizar esta mezcla: ampicilina más la misma cefotaxima o una ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. En niños inmunocompetentes de más de 3 meses y adultos menores de 55 años, es decir, en la mayoría de los pacientes, yo voy a utilizar cefotaxima, ceftriaxona o cefepima, una de las tres, combinada con vancomicina. ¿Listo? Entonces, una de esas cefalosporinas que nos mencionan ahí, más la vancomicina. En adultos de más de 55 años o adultos de cualquier edad con condiciones como alcoholismo u otra enfermedad o condición que tenga inmunodepresión, vamos a utilizar esta mezcla: la ampicilina más una de las cefalosporinas que tenemos acá, más vancomicina. Normalmente se utiliza ampicilina, cefepima y vancomicina. ¿Listo? Las meningitis que se desarrollan dentro del hospital o que son posteriores a un trauma o una cirugía, vamos a utilizar ampicilina, ceftazidima o meropenem y una vancomicina. Entonces, como vemos, el tratamiento más agresivo va a ser cuando se desarrolla de intrahospitalaria o posterior a una cirugía. Cuando nosotros ya tenemos claramente identificado por medio del cultivo el microorganismo, podemos desescalar ese tratamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Neisseria meningitis puede responder supremamente bien a la penicilina de tipo G, ¿sí? Una penicilina natural. O, por ejemplo, a una ampicilina si hay o una ampicilina. Si resulta que es un Neisseria meningitis que es resistente, utilizamos ya una cefalosporina de tercera o de cuarta, ¿sí? El Streptoneumoni también responde a penicilina G. Lo mismo, si hay resistencia, una cefalosporina más la vancomicina. A hemófilos influenza siempre le damos la ceftriaxona. Al Streptoagalactiae siempre le damos penicilina G o ampicilina. Bacilos gram negativos, entonces vamos a utilizar ceftriaxona o cefotaxima. Pero si es una pseudomonas lo que nosotros estamos aislando, ustedes ya saben, la pseudomonas tiene muchísimos mecanismos de resistencia, utilizamos una cefepima o un meropenem. Estafilococo aureus, que se puede presentar, utilizamos la nafcilina, y si hay resistencia de una nos vamos con vancomicina. Listeria monocitogenes funciona muy bien o responde muy bien mejor a la mezcla ampicilina, ahí me quedó mal, ampicilina gentamicina. ¿Listo? Cuando nosotros tenemos una etiología viral, lo que se hace es manejar el aciclovir intravenoso más una combinación con un antiviral de tipo oral. Puede ser el mismo aciclovir u otros de esa familia, que puede ser el fanciclovir o el valaciclovir. Uno de esos tres vía oral más el aciclovir vía intravenosa. La prevención. Entonces, en Colombia existe el programa ampliado de inmunizaciones o el plan ampliado de inmunizaciones. La vacuna pentavalente que se aplica a los 2 y a los 4 meses incluye hemófilos de tipo B, pues que es uno de los principales agentes que produce la meningitis. Lo mismo, a los 2 y a los 4 meses se aplica la vacuna contra el neumococo. A los 6 meses se da el refuerzo de la pentavalente, y a los 12 meses o un año se da el refuerzo del neumococo. Entonces, como vemos, son 1, 2, 3, digamos que 4 sesiones o edades en las cuales se tienen que vacunar los niños.
para evitar este tipo de enfermedades. Las vacunas tienen una muy buena respuesta, como les decía. Los casos han bajado muchísimo gracias a esta estrategia efectiva de vacunación. Entonces es importante a las mamitas que ya van a tener sus niños, recomendarles por favor estar muy juiciosas con todo lo que es el programa ampliado de inmunizaciones. Eso era todo, muchachos, entonces hasta una próxima oportunidad.